Buenas, gente linda de Solaris. Aquí les traemos este librito, Los Conectores de Dios, ciencia ficción fantástica uruguaya. Bueno, escrita por el que les habla. Lo pueden conseguir en nuestra página web www.editorialsolarisdeuruguay.com, también en lectu.com, y es un libro que forma parte de la saga de las sombras, que está compuesta por los dos libros del poeta, por la Alianza Sudamericana, por el nuevo tomo que estamos escribiendo, por este que está aquí y por los dos volúmenes de Sombras, que el segundo va a salir el año que viene, para terminar esta saga de 7 libros. Pero hoy vamos a hablar de esto, de la vieja colección Bruguera Libro Amigo. Y aquí tenemos los mejores relatos de anticipación, recopilados por Kendall Foster Krasser y Charles Neufeld. Ahora, este libro que está aquí, como ustedes ven, una tapa muy pulp de esta colección de antologías muy clásicas. Y tenemos aquí, ¿no? Esta fascinante antología, única en su género, nos ofrece una sucesión de cuadros históricos trazados antes de que la historia alcance el periodo que cada cuadro muestra. Hay en ella una auténtica planificación del futuro, una ordenación, una clasificación de las eras que todavía ha de vivir la humanidad. Era atómica del 45 al 2100, era galáctica del 2100 al 3000, era estelar del 3000 al 10000 y lo que muchos llaman la era délfica después del año 10000. En cada una de estas eras aguardan a nuestros descendientes muchas preguntas. ¿Será el mundo y el cosmos tal como lo han visto los autores de los presentes relatos? ¿Tendrá validez la extrapolación efectuada hoy a tan largo plazo? Una pregunta que sigue siendo válida hoy en la ciencia ficción. Imposible predecirlo, pero ello no quita que el lector se adentre con un continuo estremecimiento, a veces de horror, a veces de esperanza, en el cauce alucinante que el libro nos pone en sus manos y que ahora nosotros tenemos que abrir. Aquí hay un tema muy interesante con este libro, que tal vez ustedes lo puedan conseguir en alguna edición digital o de descargas, porque, por ejemplo, en este caso fue conseguido aquí, usado en la feria, y ya son libros que no son tan comunes de ver. Esta edición tiene principalmente cuentos de los años 40, de los años 50, y eso es lo interesante, ¿no? Vamos a repasar algunos autores. Ward Moore, Ray Bradbury, ahora voy a volver a Ray Bradbury, Richard Matheson. Ya vamos viendo que es una antología de gran calibre, ¿no? Multivac, un gran relato de Asimov. ¿Qué más podemos tener por aquí? Ya en la era galáctica tenemos a Van Gogh con el Autómata. Muy interesante este cuento también. Después tenemos a Wollheim, Donald. Estoy haciendo un pequeño repaso de aquí. Este es uno de los cuentos más largos. El Donald está separado en varios capítulos. Después tenemos Navidad en Ganímedes, de Isaac Asimov, un cuento que toma todo el mito de Santa Claus, Papá Noel, como lo quieran llamar, pero con extraterrestres y cómo ellos lo ven a ese mito, ¿no? Es algo muy interesante. Después tenemos La memoria de Theodore Sturgeon. Ay, se me chipoteó. A ver qué más tenemos por aquí. Sam Merwin, también Jr., El exiliado de la Tierra. Algunos ya van a conocer los autores de los que estamos hablando, ¿no? Como Leigh Brackett, Refugio en las Estrellas, ¿no? Que aquí estamos hablando de un cuento del 41, para que vean, ¿no? Henry Kattner, también La voz de la langosta. Ahora, lo interesante de este libro es ver, como dice el título, la anticipación. La ciencia ficción está dividida y muchas personas a veces no lo entienden a esto,
¿no? En que no solamente se puede decir que es ficción científica con hechos que van a pasar, etcétera, sino en la anticipación del suceso. Y nosotros lo podemos ver en Neuromante también, de Gibson, cómo esas cosas pueden ser vigentes o no, porque ese futuro se va transformando en pasado. Es, por poner un ejemplo, como cuando uno ve Blade Runner, que ya pasó esa fecha, ¿no? Pero lo interesante también es ver cómo en los años 40 y 50 se veía ese futuro posible. Bueno, obviamente que en lo que podríamos llamar la era atómica, tenemos esa visión negativa, porque estaba la amenaza nuclear tan pendiente como hoy, que a veces no nos queremos dar cuenta, ¿no? De cómo estamos al borde del abismo. En el 50, Ray Bradbury hace Vendrán lluvias suaves, que es un gran relato donde nos presenta, ¿qué cosa? Nos presenta una casa inteligente donde ya los habitantes no están porque han fenecido por el fuego atómico. Entonces, uno nota esa sensibilidad del autor. Primero, en ser previsor, porque hay algo que se llama la visión temporal de la lectura. Cuando nosotros en el 2022, en este momento, o cuando ustedes ven este video, capaz que ya el año que viene, pueden leer el texto de Vendrán lluvias suaves, lo pueden ver como un cuento que haya sido escrito el año pasado. Está ambientado en abril del 85, ya después de la supuesta fecha del holocausto atómico, ¿no? Que por suerte no ha sucedido. ¿Y qué pasa? El tema de este cuento en el que yo me hincapié, primero por ser un clásico y por esa visión de anticipación, era que plantea, como ya estaba diciendo yo, una casa totalmente inteligente, sus habitantes muertos, la casa se maneja sola, también tiene robots, recordemos que la palabra robot viene de esclavo, y entonces llega un momento donde esta casa colapsa, el 29 de abril del 85, ¿no? Y nos cuenta cómo los robots ven ese final. Bueno, también tiene otros momentos de rescate musical en otro de los relatos, donde se protege un disco de vinilo, una colección de cuentos y de músicas que están en vinilo, y se los toma como un tesoro en un mundo post guerra nuclear o post desastre atómico. Y es muy interesante porque siempre el arte termina siendo como ese tesoro a proteger. El arte es una razón de vida también. El hombre sin arte no puede existir, a pesar de todos los conflictos. Y a veces el conflicto se transforma en arte. Y tenemos las epopeyas, la fantasía heroica, la ciencia ficción fantástica, que son nuestras nuevas epopeyas y nuestras nuevas gestas, y también sirven para advertirnos. Yo creo que no existe bajo ningún concepto una literatura de evasión. No existe, y la ciencia ficción ni la fantasía heroica, nada de eso es literatura de evasión. Porque siempre hay un mensaje de fondo, siempre hay una advertencia, ya sea hablando de inteligencias artificiales, o de regímenes políticos, o de cambios, o de revueltas, o de lo que fuere. Nosotros tenemos que pensar, y este libro lo trae de nuevo sobre la mesa, que estamos, como decía Carl Sagan,
en una adolescencia como especie. Y solo hay dos caminos, solo dos. O fracasamos como especie y nos extinguimos, o pasamos a una adultez como raza. Una raza que va a poder llegar a otros mundos y a otros sistemas solares, ya sea por medio de una propulsión clásica, con naves intergeneracionales o a través de plegado del espacio. Pero para eso tenemos que evitar, y vuelvo ahí al cyberpunk clásico, caer en ese mundo manejado por corporaciones, manejado por intereses que se manejan en las sombras. Y todos sabemos a qué nos referimos. Estamos en una especie de filo, de edge, como le dicen los edge runners, yendo un poco, ¿no?, a lo que estábamos viendo ahora de Cyberpunk 2077. Y recuerden, este libro les va a dar una visión de lo que veía esta gente en los años 40, 50. Y es interesante, no todos los cuentos tienen el mismo nivel, pero sí lo pueden conseguir, sí lo pueden bajar, sí lo pueden comprar. Es un libro muy interesante.